Cuando volví a abrir los ojos, mi novio bajaba las escaleras, riendo y charlando con un grupo de amigos. En cuanto me vio, frunció el ceño con irritación. «¿Qué haces aquí?», espetó con desdén manifiesto. Sus amigos intercambiaron miradas confusas. «¿Quién es?», forzó una sonrisa incómoda. Es ella. Mi tía». Me arrastró hasta un rincón de la escalera, y su voz se convirtió en un susurro agudo e impaciente. «Te dije que llamarás antes de aparecer. ¿Y si alguien me viera pasando el rato con un don nadie lavaplatos? ¿Sabes cómo me hace quedar? En mi vida anterior, me habría sentido culpable, preocupada por lo que otros pudieran decir a sus espaldas. Pero esta vez, lo vi como realmente era, un manipulador que solo sabía cómo decirlo. Hacía malabarismos con trabajos de medio tiempo, despertándome a las 6 para fregar platos y amasar masa en una tienda de fideos. Clasificando paquetes en una estación de reparto por la tarde. Repartiendo comida en bicicleta por la noche. Y haciendo un segundo trabajo como conductor designado en un bar hasta la madrugada. El almuerzo costaba 9 yuanes. Dormí en una habitación húmeda, estrecha y con divisiones. Ni siquiera con el calor sofocante me atreví a gastar 2 yuanes en agua. Y todo eso, hasta el último centavo, fue para Damien. Nunca lo apreció. Al contrario, siempre quería más. Quería un teléfono nuevo, conseguí otro trabajo. Sus amigos presumían de zapatillas de diseñador, y me apreté el cinturón para reunir el dinero. Para su cumpleaños, me instó a pedir prestado a usureros. Solía pensar que llenarlo con todo lo que tenía era amor. Me vaciaba por él y lo llamaba felicidad. Cada vez que lo buscaba, mi Ed me ignoraba con un estudio intenso. Le prometió a Ed que trabajaría duro, alcanzaría el éxito y me protegería por el resto de nuestras vidas. Y cada vez que escuchaba esas palabras, me entregaba lo último que ganaba sin dudarlo, de todo corazón y sin cuestionamientos. Caí cada vez más en la red de mentiras que tejía, hasta el día en que me ahogué en un río. Esta vida no. Cuando vio la billetera en mi mano, su expresión se iluminó de repente. «Oh, ¿vienes a traerme dinero? Debiste haberlo dicho». Él esbozó una sonrisa. «Cariño, mírate toda sudada. Has trabajado muy duro». Sus dulces palabras salieron de su boca mientras extendía la mano para alcanzar mi billetera. Retrocedí con una fría sonrisa en los labios. «Lo siento, estoy aquí para traerte dinero». Parpadeó, sorprendido. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para inscribirte en la escuela?». Frunció el ceño visiblemente disgustado. «¿Tú? ¿Una chica lavaplatos quiere volver a la escuela?». Sostuve su mirada con calma. «Si tú puedes ir a la escuela, ¿por qué yo no?». Su rostro se ensombreció. No era eso lo que quería decir. Solo... «¿Y entonces quién va a trabajar y ganar dinero para mí?», respondí con serenidad. «Incluso con menos trabajos puedo sobrevivir». Empezó a compadecerse de mí mismo. «Solo lo suficiente para ti». «¿Y qué hay de mi matrícula este semestre?». Sin inmutarme respondí: «Gánatela tú mismo». Me miró como si le acabara de dar una bofetada. «¿Qué dices?». «El examen de admisión a la universidad es en 6 meses. No puedo trabajar y estudiar». Guardé el dinero tranquilamente en mi billetera. «Entonces no estudies». «¿Qué dijiste?», gritó señalándome con incredulidad. «Solo intentas hacerme enojar». Tartamudeé. «Si quieres seguir en la escuela, averígualo tú mismo». Me di la vuelta y me alejé, sin expresión alguna. Él me siguió rugiendo. «Serena, vuelve aquí. Si no me das ese dinero hoy, se acabó. Por mí bien». Lo despedí con un gesto y me dirigí a la oficina de admisiones. La verdad era que mis notas siempre habían sido mejores que las suyas. En mi vida pasada, estaba tan cegada por el amor que le daba todo lo bueno, pensando que así me amaría más. Nunca más. El papeleo se hizo rápidamente. Me matricularon oficialmente como estudiante externo. Solo faltaban 6 meses para el examen de admisión a la universidad. Si quería una segunda oportunidad, empezaba ahora. De camino a casa, Damien me llenó el teléfono de mensajes pidiéndome dinero.
Lo bloqueé. Me llamó y ni siquiera me molesté en contestar. Simplemente apagué el teléfono. Las clases empezaban en unos días. Me esforcé aún más, ahorrando todo lo que pude. 3 días después finalmente estalló. Entró furioso en el restaurante donde trabajaba. ¿Por qué no has contestado mis llamadas? No quería. Respondí cabizbajo comiendo fideos instantáneos mientras leía. Con un fuerte golpe me tiró el plato de una patada, salpicándome la sopa y los fideos. Ni siquiera puedo permitirme un plato de fideos con carne, ¿y tienes el descaro de sentarte aquí a leer? Los fideos empaparon mi única camisa limpia. Él se quedó allí, todavía con la ropa nueva que le había comprado, mirándome como si fuera basura. Ahora, paga tu matrícula y manutención este semestre. Casi me reí. No había enojo, solo diversión fría. No tengo dinero. Sus ojos brillaron. Serena, lo único que hice fue no admitir que eras mi novia. Mira qué mal te ves. ¿Cómo se suponía que iba a presentarte? Al menos, primero ponte presentable. Eso me hizo reír de verdad. ¿Presentable? Todo el dinero que gané fue para ti. ¿Qué se suponía que debía presentarme? Cuando se dio cuenta de que estaba realmente enojada, cambió de táctica rápidamente, agarrándome la mano con suavidad y mirándome con una expresión lastimera. Serena, ¿no dijiste que me cuidarías toda la vida? En cuanto terminen los exámenes, juro que haré pública nuestra relación. Siempre tenía una promesa lista, siempre pintando sueños en el aire. Solía intentar ablandarlo pensando que solo necesitaba tiempo. Ahora solo veía un patético fraude. No hace falta, dije rotundamente. Se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? No estarás pensando en hacerlo público ahora, ¿verdad? ¿No sabes que si la escuela se entera, podría ser sancionado? ¿No puedes intentar comprenderme un poco? ¿Entender? Yo lo hice en mi vida pasada. ¿Y qué conseguí con eso? Lo miré con calma. Mi voz se emocionó. Sí. Te entiendo. Por eso voy a terminar contigo. Terminar. Solía soltar esas palabras con tanta naturalidad. Como si me llevara una cadena al cuello. Cada vez que las decía. Entré en pánico. Pero ahora. Ese miedo se había ido. ¿Quieres romper conmigo? Me miró fijamente. Atónito. Claro que no lo creía. La chica que solía perseguirlo. Le di todo. Ahora quería irme. ¿Cómo podía aceptarlo? Pero no me molesté en responder. Me sacudí la mugre de la ropa y me dirigí a la grasienta cocina trasera para seguir lavando los platos. Él se quedó paralizado, furioso. Quería discutir, pero frunció el ceño al ver la cocina sucia. Estaba demasiado preocupado por sus zapatos nuevos. Al final se fue, reticente y derrotado. ¡Qué chiste! Unos días después. Tras reunir algo de dinero con trabajos de medio tiempo. Finalmente esperé el nuevo trimestre escolar. Lavé mi ropa vieja y entré a la nueva escuela con nerviosismo y determinación. Lo que no esperaba era que la clase de estudiante externo a la que me asignaron fuera la misma clase que Damien. Apenas había cruzado la puerta cuando algunos de sus compañeros me vieron. «Oye. La tía de Damien está aquí». Sonrieron y me hicieron señas para que me acercara. Sus rostros brillaban de curiosidad. Pero cuando se acercaron y vieron lo joven que parecía, se quedaron paralizados. «Maldita sea. Tía, Amite, eres tan joven. Nunca nos dimos cuenta porque siempre vestías tan sencilla». «Sí. Y de verdad eres bastante guapo. ¿Viniste a ver a Damien? ¿Quieres que te lo traigamos?» Sus voces eran cálidas. Inocentes, justo el tipo de jóvenes genuinos que los chicos de esta edad deberían tener. No, de hecho soy yo. Estaba a punto de explicar que era un nuevo compañero de clase. Cuando Damien salió del aula. «Oye, tía, ¿estás aquí? ¿Viniste a darme mi paga?» Forzó una sonrisa. Todo inocencia y encanto. Pero yo sabía que no era así. En el fondo, era un completo engaño.
Damien, tu tía es muy joven. No parece mucho mayor que nosotros. ¿Es ella quien te da dinero cada mes? Lo bombardearon a preguntas. Hola. Y están claramente molestos. Él siguió el juego. Sí. Mi tía es la mejor. Me paga la matrícula y me compra ropa. Incluso me consiguió mi tableta. Sin duda le pagaré cuando tenga éxito algún día. Lo dijo con sinceridad. Incluso dándome la sonrisa que anhelaba. Ojalá tuviera una tía así. Es muy considerada. ¡Qué suerte tienes! Sus compañeros de piso la admiraban profundamente. ¿Tía? ¿La paga? Extendió la mano. Sonriendo como un príncipe. Pero lo único que sentí fue asco. Le devolví la sonrisa y miré a sus amigos. Te equivocas. No soy su tía. Soy su exnovia. Y hoy no estoy aquí para dar dinero. Estoy aquí. Para ir a la escuela. Todos se quedaron paralizados. Incluso Damien se quedó paralizado. Su expresión era de tiburón. Extendí la mano y lo miré a los ojos sin pestañear. Empecemos de nuevo. Ahora soy tu compañera de clase. Serena. Sus miradas me golpean como cuchillos. Toda la clase se quedó en silencio. Rostros llenos de confusión e incredulidad. ¿Qué demonios está pasando? Damien. ¿No dijiste que era tu tía? Estoy tan perdida ahora mismo. El rostro de Damien se sonrojó. Me fulminó con la mirada. Su expresión era una mezcla de rabia y vergüenza. Me tiró de la muñeca y siseó, ven conmigo. Me arrastró hacia la escalera. Cerró de golpe la puerta de seguridad tras nosotros. Con los brazos cruzados y la barbilla levantada, me miró como si aún fuera su criada personal, como si aún le perteneciera. Respiró hondo y finalmente espetó, muy bien. ¿Qué intentas hacer aquí? Extendí las manos. Sonriendo levemente. Tienes mala memoria. Te dije que voy a presentar el examen de admisión a la universidad. Su expresión vaciló. Lleno de incredulidad y desprecio. Tú. Saludó con desdén. Su voz destilaba desprecio. No bromees, Serena. Tú. Apenas fuiste a la escuela. ¿Crees que puedes entrar a la universidad? No te humilles. El mismo chico al que una vez le di todo. Su primera reacción a mi sueño fue burla e insulto. Cada vez que me paraba frente a él, solo veía cariño en su rostro cuando le daba dinero. En cualquier otro momento solo había desdén. ¿Era este realmente el hombre al que una vez amé con todo mi ser? Respiré hondo y por primera vez sentí solo alivio. Gracias a Dios tuve una segunda oportunidad para verlo con claridad y finalmente reescribir mi futuro. Se burló. No me importó. Sostuve su mirada. Firme y fría. Damien, tienes una opinión demasiado alta de ti mismo. Si lo logro o no, no es asunto tuyo. Mis palabras solo lo enfurecieron más. Me señaló con el dedo en la cara y ladró. ¿Cómo no? Sabes que no pasarás. Solo estás gastando dinero fingiendo. Habló en un tono que no admitía discusión. Me miró fijamente mientras exigía, te lo advierto, Serena. Será mejor que dejes la escuela ya. No te dejaré seguir estudiando. Vuelve a trabajar inmediatamente. ¿Me oyes? Me reí de su arrogancia. En retrospectiva, lo había malcriado mucho en nuestra vida pasada. Tanto que se acostumbró a tomar y finalmente perdió el sentido de los límites. Me borré la sonrisa de la cara. Mi voz firme y resuelta. Lo siento. Fui un tonto antes. Desperdicié todo lo que tenía en alguien que no lo merecía. Pero ahora vivo para mí. Ya nadie puede controlarme. Mis palabras dejaron a Damien atónito. Negó con la cabeza, incrédulo. ¿Qué acabas de decir, Serena? Repítelo. Solo entonces empezó a comprender que ya no me sacrificaría por él. Y en ese momento entró en pánico. Pero no me molesté en explicárselo.
Me di la vuelta y me marché. Detrás de mí, la voz de Damien se alzó con furia. Serena, si te vas, estamos perdidos. Me detuve a medio paso y lo miré. Al verme detenerme, recuperó la confianza al instante y se acercó con arrogancia. Sabía que entrarías en razón. Para darte una última oportunidad, deja la escuela y vuelve a trabajar. Sigue enviándome el dinero o se acabó para siempre. No vengas a suplicarme perdón después. Cada palabra suya sonaba como un veredicto final. Como si fuera demasiado débil para dejarlo ir. Demasiado desesperada para no suplicar. En cambio, sonreí levemente. Mi expresión serena. Bien. Entonces no me perdones por el resto de tu vida. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Serena, vuelve aquí. Para. Su voz resonó a mis espaldas. Fuerte y frenética, llena de ira e incredulidad. Pero esta vez, no miré atrás. Respiré hondo y avancé con paso firme. A partir de ahora mi vida era solo mía, y nadie volvería a tener el poder de dictarla. Al volver al aula, el murmullo a mi alrededor se hizo más fuerte. Pero lo ignoré. Animado por la profesora, caminé tranquilamente hacia el frente. Los susurros resonaron por la sala, llenos de conmoción y confusión. Oye, ¿no es esa la tía de Damien? Sí. ¿Por qué está aquí, al frente de la clase? No lo saben. No es su tía en absoluto. ¿No es su tía? Entonces, ¿quién es? ¿Por qué mentiría Damien? Dice que es su ex. Probablemente demasiado pobre para que Damien lo admita. Mira su ropa si yo fuera él. Yo tampoco lo admitiría. La charla zumbaba como estática. Llenaba la habitación. Entonces entró Damien. Y el silencio se apoderó de él al instante. Todas las miradas se posaron en él. Con una sutil compasión. Como si todos esperaran que hiciera el ridículo. Me quedé al frente. Tranquilo y sereno. Me presenté. Hola a todos. Soy Serena. Tu nueva compañera de clase. Se oyeron exclamaciones de asombro en toda la sala. Y todas las miradas se volvieron hacia Damien. Su rostro palideció. Jack, linchado. No dijo nada. Solo podía quedarse allí parado. Impotente. Mientras la profesora me preparaba un asiento, le recordó a la clase que me ayudara. Serena es nueva aquí. Si necesita ayuda con algo, no duden en contactarme. Por favor, ayúdenme. Solo queda un semestre para los exámenes de admisión a la universidad. Démoslo todo. Asentí. Tomé asiento. Y abrí mi libro de texto en silencio para empezar a repasar. Damien se sentó a mi lado. Me lanzaba dagas con la mirada. Un respiro. Se quedó cerca de mi escritorio a propósito. Intentando provocarme. Ni siquiera le dirigí una mirada. Con la mirada fija en mi libro. Por fin. Se detuvo, se contuvo y chasqueó los dedos. Serena. ¿Ya terminaste de hacer un escándalo? Solo porque no te llamé mi novia. Tuviste que cambiarte a mi clase y dejar tu trabajo. ¿Tienes idea de lo que dicen de mí ahora? ¿Te parece gracioso? Lo miré con frialdad. Mi voz denotaba cansancio. Lo que digan de ti, ¿qué tiene que ver conmigo? No te hagas ilusiones. Damien. Me burlé y negué con la cabeza. Ni una pizca de emoción me azotó el corazón. ¿Fui suficientemente claro? Lo que sea que haya entre nosotros se acabó hace tiempo. Deja de molestarme. Con eso dicho. Salí del aula sin mirar atrás. Detrás de mí, Damien dio un pisotón de frustración y murmuró entre dientes. Serena. Ya verás. Algún día te arrepentirás. Desde ese día, dejé de prestar atención a los rumores que me rodeaban. Me concentré exclusivamente en mis estudios. La verdad es que siempre tuvo una base sólida. Simplemente lo desperdicié todo en mi vida pasada persiguiendo a Damien. Confundiendo obsesión y debilidad con amor.
Ahora, sentada en un nuevo escritorio con cuadernos nuevos frente a mí, sentí una calma desconocida. En mi vida anterior viví para los demás. Esta vez, todo lo que hago es por mí. Voy a la universidad. Voy a cambiar mi destino. Por supuesto. Damien seguía apareciendo de vez en cuando, soltando sarcasmo como si fuera su segunda lengua. Serena. Te has quedado muy atrás. ¿Cómo podrías recuperarte? ¿Por qué no te buscas un trabajo? Déjame pensarlo a mí. Eres más apto para el trabajo manual. Cuando entre a la universidad, te cuidaré. ¿No es mejor? En mi vida pasada, sí que creía en tonterías como esa. Pero ya no. No después de cambiarlo todo, incluso la muerte, por una segunda oportunidad. No puedo alcanzarlo. Eso es rico. Me burlé. Sin inmutarme. Él se cruzó de brazos. Cara fría. Entonces hagamos una apuesta. Si quedas entre los 20 mejores en el examen del mes que viene. Admito que tienes lo que se necesita. No volveré a mencionar el trabajo. Pero si no lo haces, ven a trabajar al restaurante y apóyame. ¿Trato? Era el tipo de apuesta donde él no tenía nada que perder. Yo, en cambio, lo arriesgaba todo. Ni siquiera me enojé. Solo sonreí. Si estamos apostando. Seamos justos. Si quedo entre los 20 mejores, ve a lavar platos y apóyame. Si no lo hago, lo haré. ¿Te atreves? Claramente no esperaba que le respondiera con eso. Pero quizá estaba tan seguro de que fracasaría que aceptó sin dudarlo. Bien. Disfrutaré viéndote hacer el ridículo. Dicho esto, se marchó furioso. Mientras yo sentía una oleada de adrenalina correr por mi cuerpo. Ya arriesgué mi vida antes. ¿Qué era esto? Comparado con eso. Solo estaba estudiando. Nada podría ser más generoso que eso. Así que me sumergí en los libros como si mi vida dependiera de ello. Casi sin dormir. Apenas hubo descansos. Tenía una base sólida y una mente aguda. Y sinceramente, fue tan difícil como lo imaginaba. Sin darme cuenta, llegó el día del examen. Ni se te ocurra echarte atrás ahora. Y cuando te sientas mal, no busques excusas. Damien se burló. Me lanzó esas palabras antes de entrar al aula de exámenes. Sonreí levemente y lo seguí. Lleno de tranquila confianza. Este último mes. Lo di todo. Y valió la pena. Claro. Estudiando magia perdida, aún tenía puntos débiles. Y la prueba los expuso. Pero en general, pude responder a todo. Y sinceramente, los 20 primeros. Eso ya no tenía sentido. La apuesta nunca se había tratado realmente de la clasificación. Era solo una forma de alejar a Damien. Aunque perdiera. ¿De verdad creía que cumplía una promesa tonta? No valía la pena. Cuando terminó el examen, fue el primero en encontrarme. Aún hay tiempo para echarme atrás. Sonrió con suficiencia. Los resultados no llegarán hasta dentro de unos días. Mejor empezar a dar vueltas temprano en el restaurante. Parecía tan satisfecho de sí mismo. Como si ya hubiera ganado. Lo miré y no sentí más que desprecio. Ahórrate el aliento. Dije con desdén. Será mejor que te preocupes por ti mismo. Levantó una ceja. Lleno de burla. Vamos. Serena, sé sincera. ¿De verdad crees que puedes llegar al top 20 después de faltar tanto a clase? Sigue soñando. Bien. Ya veremos cuando salgan los resultados. Qué ganas de verte caer. Se dio la vuelta y se alejó. Sin darse cuenta de que pasara lo que pasara, nunca más volvería a controlar mi vida. Aún así, este examen me importaba a mí. No a él. Pero para mí. Fue la primera medida real de lo lejos que había llegado. Si me iba mal, simplemente trabajaría más duro. Aún había tiempo antes de los exámenes de admisión a la universidad. Unos días después.
Finalmente se publicaron los resultados. La hoja de resultados se fijó en la pizarra. Y el aula se apresuró a avanzar mientras los estudiantes se apresuraban a ver. Pero todo el tiempo, Damien me miraba fijamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de verlo tú mismo? ¿En serio? Me dio pereza abrirme paso entre la multitud. Las calificaciones ya eran definitivas, ¿a qué venía la prisa? Pues hazme el favor de revisarlo. Dije con naturalidad. Aunque Damien no dijo ni una palabra, se dirigió al tablón de anuncios. Serena. Serena. Empezó desde abajo. Escaneó primero los últimos 30 nombres. Cuando no vio el mío, su expresión empezó a cambiar. Sus dedos se movían más rápido. Empecé nervioso. La clase solo tenía unos 60 estudiantes. Pero mi nombre había estado entre los primeros desde el principio. 16º puesto. Ni siquiera yo esperaba un resultado tan rápido a mi esfuerzo. ¿Qué? 6. 16º. Llegaste al 16º. Yo solo estoy 10º. Su voz se alzó como un rayo. Su rostro estaba lleno de incredulidad y frustración. Lo miré y sonreí levemente. Perdiste. Damien. Se quedó congelado. Solo entonces recordó la apuesta. Sí, ¿qué pasa? Estoy pensando en retirarme. Damien. Tú fuiste quien creó las reglas. Ahora que estoy entre los 20 mejores, te toca trabajar y apoyarme. No es así. Sabía perfectamente que no lo honraría. En mi vida anterior, Meikidi había sido tan egoísta que en el momento en que alcanzó el éxito, me echó a un lado sin dudarlo. Un tipo así. Sin duda podría llegar al top 10 nacional. ¿Pero lealtad? Jamás. Por supuesto. Forzó una sonrisa tímida. Serena. Solo estaba bromeando. Además, lo hice mejor que tú. Si alguien elige, Cholten elige al mejor. No te preocupes. Te trataré bien. Cuando entre a la universidad, te cuidaré. Me reí a carcajadas. No importa que estas calificaciones fueran solo una instantánea. ¿Y sus promesas? Palabras vacías que he oído demasiadas veces. ¡Qué ridículo! Hagámoslo, dije con una sonrisa. Apostemos de nuevo a que quien saque mejor nota en el examen parcial se queda. El perdedor se va. Sin quejas. Trato hecho. Era por él, solo quería subir la apuesta. Y callarle la boca de una vez por todas. ¿Yuri, en serio? Parecía sorprendido. Pero había confianza en sus ojos. Asentí. Por supuesto. Esta es tu última oportunidad. Lo que le di, aunque fue un salvavidas, fue una meta. No tenía intención de perder ni un segundo más en esto. Asintió con entusiasmo. Pensó que de verdad intentaba competir con él. Y yo simplemente no era para él. No para vencerlo. No para demostrar nada. Sino porque sí. Por primera vez. Por fin lo hacía por mí. Durante el siguiente mes. Estudié como si me fuera la vida en ello. Cada día era una carrera contrarreloj. Damien también se puso manos a la obra. Actuando como si finalmente fuera en serio. Pero quienes han pasado por dificultades saben lo valioso que es aprender. Él no. Meiji siempre lo tuvo fácil. Y bastaron unos días de presión para cansarlo. Cada vez que intentaba quejarse o convencerme de que bajara el ritmo. Sonreí y lo animé. Sigue adelante, Damien. Tienes que ganarme en las elecciones intermedias, ¿verdad? Entonces trabajaré para apoyarte. De forma visible. Le seguí la corriente. Por dentro. Solo intentaba mantenerlo callado y fuera de mi camino. De verdad lo creyó. Pensó que se trataba de una rivalidad apasionada entre iguales. Pero engaño. Fue el primero en caer en la trampa. Y no sería el último. Simplemente nunca se molestó en jugar antes. Pasó un mes volando. Y los exámenes parciales llegaron justo a tiempo.
Entré al aula de exámenes lleno de confianza. Esto era solo una prueba de conocimientos. Era el último hombre en los delirios de Damien. Cuando salieron los resultados, me quedé mirando el tablero en shock. Llegó al 6º puesto. Y Damien, a pesar de todo su esfuerzo, apenas llegó al 9º puesto. Se quedó mirando la lista, completamente atónito. ¿Cómo pudo pasar esto? No pude evitar sonreír mientras me acercaba a él. Parece que has vuelto a perder. ¿Tienes algo que decir? Me miró con la mirada perdida. Ni una sola palabra de felicitación, solo amargura en sus ojos. ¿Intentas humillarme? Serena. Esto es demasiado. ¿Y qué si es solo un trabajo? ¿Acaso me amas? No pude evitar reírme. Incluso ahora. Él seguía intentando jugar la carta emocional. Fue ridículo hasta la risa. Incluso. Damien. Si hubiera perdido, ¿no me habrías mandado con gusto a lavar platos en el restaurante? Mi tono era ligero. Ya no me quedaba rabia. Solo una profunda sensación de liberación. Por fin se le había caído la máscara, revelando el egoísmo que tanto se esforzó por ocultar. Maldito egoísta. Serena. Terminamos. Por fin lo dijo y sentí un gran alivio. De verdad. Debería haber terminado hace mucho tiempo. Pero esta vez. Fue real. Me sentí libre. La ruptura no me afectó. Seguí estudiando con ahínco. El dinero que ahorré me bastó para pagar mis estudios universitarios. Pero la vida de Damien sufrió un duro revés. Perdió su apoyo económico. Y sus calificaciones se desplomaron. Los profesores empezaron a criticarlo públicamente en clase. Pero él parecía indiferente. No tardó mucho en empezar a salir con una chica de otra clase, rica y guapa. Siempre se les veía juntos, demostrando su cariño delante de mí. Una niña muestra su teléfono nuevo y se burla. Serena. Mira esto, mi novia me compró un teléfono nuevo. No podrías permitirte esto ni con un año entero de trabajos a tiempo parcial. ¿Ves? No te necesito. Alguien más está más que encantado de gastar dinero en mí. ¿Crees que estudiar mucho te llevará a alguna parte? Acabarás trabajando para alguien como yo. Nunca llegarás a nada. Sus amargas maldiciones solo me hicieron reír por dentro. Nunca me había visto de verdad, nunca valoró nada de lo que hacía. Para él, mis sacrificios eran un hecho. Respiré hondo y me alejé sin mirar atrás. Ya no me enojaba, solo me disgustaba. Pero Damien pensó que Chidi había encontrado un final feliz. La chica a la que se aferraba era conocida por su belleza superficial y sus relaciones efímeras. Ningún hombre duraba más de un mes. Aún así, estaba perdidamente enamorado. Faltaba a clases solo para estar con ella. Nadie podía comunicarse con él. Los profesores se rindieron y lo usaron como advertencia. Poco a poco, incluso sus amigos dejaron de hablarle. Ni siquiera se presentó a los exámenes de práctica. Un día, un profesor me llamó a la oficina. Sonriendo preguntó, Serena, ¿cuál es tu relación con Damien? Se conocen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se ajustó las gafas, observándome con cierta curiosidad. No me malinterpretes, Serena. Solo pregunto. Nada más. Con los exámenes de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina. Es un momento importante para todos ustedes. Como profesora, no puedo darme por vencida con ningún alumno. Suspiró suavemente. Su voz era suave pero cansada. Si de verdad lo conoces, quizás podrías intentar hablar con él. Negué con la cabeza con firmeza y sonreí. Lo siento, señorita. No tengo una buena relación con Damien. Todo mi esfuerzo dio sus frutos cuando salieron los resultados del examen de prueba. Saqué 510 puntos, lo que me permitió quedar segundo en la categoría. En cuanto vi la puntuación, me emocioné tanto que llamé durmiendo toda la noche. Sentía que el futuro por fin estaba a mi alcance. Tomé notas. Memoricé vocabulario e incluso llevé tarjetas al baño.
Mis compañeros de clase empezaron a burlarse de mí. Serena. Yuri intenso. Yuri nos asusta. ¿En serio? ¿Acaso dejas de estudiar? Si yo trabajara la mitad de lo que tú, mi mamá estaría encantada. Me reí. Pero en el fondo me sentía más ligero que nunca. Porque sabía que si lo daba todo, vería resultados. En cuanto a Damien, había dejado de ir a la escuela por completo. Una vez me lo encontré en una papelería fuera del campus. Estaba allí con su novia rica. Le rogó que le diera dinero. La chica se enfureció. Le apartó la mano y gritó. Damien, ¿no te da vergüenza? Sigues pidiendo dinero como si fueras del cajero. Se acabó. Se fue hecha una furia. Dejándolo allí. Puños apretados. Cara contraída por la rabia. Fingí no darme cuenta y pasé tranquilamente junto a él. Pero de repente me agarró la muñeca. Su voz se llenó de furia mientras me señalaba. Serena. ¿Estás aquí solo para burlarte de mí? Negué con la cabeza con una leve sonrisa. Por favor, De verdad que no me aburro tanto. Ahora mismo. Solo me importaba el examen de admisión a la universidad. ¿Quién tenía tiempo para sus rabietas? Retiré la mano y me di la vuelta para irme. Pero él me persiguió. Gritando. Todo esto es culpa tuya. Terminé así por tu culpa. Me detuve y me eché a reír. ¿Mi culpa? Fuiste tú quien rompió conmigo. Fuiste tras otra. Ahora que te dejaron, me estás culpando. Gritó con justa indignación. Claro que eres tú. Si no hubieras insistido en ir a la escuela en lugar de trabajar para mantenerme, sería así. Negué con la cabeza. Sin palabras. Estás loco. No me molesté en discutir y volví a clase. Aún así. Damien me atacó con furia. Sentado descaradamente a mi lado. Serena. No creas que estudiar mucho cambiará tu destino. Hay gente que nace perdedora. Si no lo tienes, nunca lo tendrás. Te mostraré quién es el verdadero genio aquí. Lo ignoré y seguí estudiando. Solía ser uno de los mejores estudiantes de la clase. Pero eso era solo porque yo me encargaba de todo entre bastidores. Si no hubiera trabajado para alimentarlo y mantenerlo, habría tenido la tranquilidad de estudiar y salir adelante. Me encargué de todo. De su matrícula. Sus gastos de manutención. Incluso esos interminables pares de zapatillas y cada comida caliente y abundante. Todo pagado con mis propias noches de insomnio y mi dinero duramente ganado. Una vez creí que la sinceridad se recompensaría con sinceridad. Pero me equivoqué. Para él. Mis esfuerzos nunca fueron por bondad. Eran simplemente algo a lo que tenía derecho. Nunca le importó cómo me sentía. Incluso ahora. Sin vergüenza alguna, me culpa por completo de sus fracasos actuales. Solo pude reír. Y me di cuenta, más que nunca, de que solo confiando en mí mismo podría realmente cambiar mi destino. Pronto llegó el tercer examen simulado. Para mi sorpresa. Damien apareció de nuevo en la sala de reconocimiento. En cuanto entró me lanzó una mirada condescendiente. Ojos llenos de burla y desdén. Serena. Ríndete. Se burló. Renaces para luchar hasta el fondo. Nunca saldrás. Sus palabras venenosas resonaban en mis oídos. Pero me obligué a ignorarlas y a concentrarme únicamente en el examen que tenía delante. Un rato después. Oí a alguien pasar páginas en la primera fila y por instinto, levanté la vista. Damien tenía la mirada fija en su periódico. Completamente en blanco. Una expresión aturdida se congeló en su rostro. No pude evitar sonreír con sorna. Mis ojos estaban fríos de desprecio. Cuando terminé la última pregunta y salí de la sala, él seguía sentado allí, indefenso y derrotado. Oh, Damien, ¿de verdad creías que podrías improvisar después de perder tanto tiempo y aún así salir victorioso? Claro que sí. Cuando salieron los resultados. Él había caído al último puesto de la clase.
mientras que yo había ascendido al tercer puesto de todo el grado. Incluso los profesores estaban asombrados por mi progreso, difundiendo con entusiasmo mi historia como un relato inspirador. Damien, mientras tanto, se convirtió en el ejemplo a seguir. El nombre que usaban para advertir a los demás sobre que no debían convertirse. Después del examen simulado, estaba más tranquilo que nunca. Entonces llegó el examen de admisión a la universidad. Ese día, superé incluso mis mejores expectativas, quedando tercero a nivel de la ciudad con la asombrosa cantidad de 700 puntos. En cuanto a Damien, me advirtieron que había suspendido el examen y luego desapareció por completo. Nunca lo volví a ver. Y sinceramente no me importaba a dónde iba. Durante el verano, seguí trabajando a tiempo parcial. Y con la ayuda de becas, por fin pude aliviar un poco mi carga financiera. Ya lo había aprendido bien en esta vida. Solo podías contar contigo mismo. Pronto, subí al tren a la universidad. Y justo cuando creía que el pasado había quedado atrás, me encontré de nuevo con Damien en la estación de tren. Era una persona completamente distinta ahora. No llevaba ningún cigarrillo en los labios. Zapatos de plataforma. Cabello teñido de un amarillo chillón. Parecía un auténtico punk callejero. Cuando me vio, un destello de envidia cruzó sus ojos. Aunque su boca seguía llena de bravuconería. ¿Y qué si entraste a la universidad? Aún así, tienes que trabajar como todos. Sonreí y asentí levemente antes de irme. Pensé que sería la última vez que lo vería. Pero el destino, como siempre, tiene un sentido del humor cruel. En la universidad hacía malabarismos con trabajos de medio tiempo mientras aprovechaba cada oportunidad de aprender. Fue durante esta época que conocí a alguien que realmente pertenecía a mi vida. Era rico, pero era sincero, amable y trabajadora. Serena, eres increíble, decía. Estar a tu lado. Trabajaré igual de duro. Era guapo, humilde y firmes. Nos convertimos en la pareja que todos en el campus envidiaban. Cuando finalmente se enteró de mi pasado, él simplemente sonrió. Serena, debería agradecerle a Damien. Si no hubiera sido tan ciego, ¿cómo habría tenido la oportunidad de conocerte? Me apretó la mano con más fuerza, como si temiera que se te escapara. Ya quedó todo atrás, dijo. Y sonreí. La vida con él era sencilla, pero llena de calidez. Después de graduarnos, empezamos un negocio juntos. Lo construimos todo desde cero. La empresa era enorme, pero daba buenas ganancias. Compramos una casa. Un coche. Y nos ganamos la vida con nuestras propias manos. Entonces, un día, me llegó la noticia de Damien. Supe que Ed había enfermado gravemente y no tenía dinero para el tratamiento. Su otrora adinerada novia se mudó al extranjero después de graduarse. Se llevó a toda su familia con ella y cortó todo contacto. Sin nadie más a quien recurrir. Damien por fin pensó en mí. Me llamó entre lágrimas. Serena. Todavía me amas, ¿verdad? Podemos empezar de nuevo, ¿no? Me pareció ridículo y colgué enseguida. Pero aún así logró encontrarme. Serena. Ahora tienes dinero. ¿No puedes sentir pena por mí? Solo déjame estar contigo. Prometo que esta vez te amaré como es debido. Lo miré fríamente. Mi voz era como hielo. Damien. ¿Qué estás diciendo? Ya hace tiempo que terminamos. Memora. No lo digo en serio, me arrepiento de todo. Lloró. Las lágrimas corrían por su rostro. Negué con la cabeza. Ese es tu problema. No el mío. Si el destino no me hubiera dado una segunda oportunidad, quizá no sería nada ahora. Incluso hoy. Una parte de mí todavía teme que todo esto sea solo un sueño. Serena. Eres una mujer de corazón frío.
Te odio. Me gritó furioso antes de finalmente darse la vuelta y desaparecer. Lo que hizo después. Nunca lo supe. Pero, ¿qué importaba? A mí. Se había convertido en un desconocido más que conocía. No esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar. 3 años después, regresé a mi pueblo natal con mi esposo y mi hija. Para entonces, ya era una emprendedora reconocida y una exalumna célebre de mi universidad. La escuela me invitó a dar un discurso. Comparto mi experiencia y las lecciones que aprendí con esfuerzo. No tenía nada de qué presumir, solo perseverancia. Paso a paso. En la reunión de exalumnos, me encontré con algunos antiguos compañeros de Damien. Serena. Luego descubrimos que ni siquiera era su tía. Qué ridículo fingir ser de la familia, cuando en realidad era su novia. Pero en serio. Fuiste tan leal. Dejaste la escuela para trabajar y pagar su matrícula. Qué lástima que fuera un completo idiota y un patán por tratarte así. Hablaron del pasado. Pero yo solo sonreí. Sin sentir nada en absoluto. Ah, y adivina qué. Su novia rica regresó del extranjero. Y él también fue a buscarla. Pero ella apareció con su esposo extranjero. Él le rogó que lo aceptara de vuelta. Y su esposo lo golpeó brutalmente. Terminó con una pierna rota. Lo último que supimos. Mountsias vendía baratijas en un puesto callejero. Hablaban con desprecio. Ni una pizca de compasión a la vista. Todos sabían la verdad, él no la merecía. Después de la reunión, mi esposo y yo caminamos por la calle que conocíamos con nuestro hijo y contábamos. Las emociones se entremezclaban en silencio. Todos esos años amargos que nos abrimos paso con uñas y dientes ahora me parecen casi absurdos en retrospectiva. Pero sin ellos, no sería la mujer resiliente que soy hoy. En cierto modo. Fue el egoísmo de Damien Ness lo que forjó en mí la llama de negarme a ser derrotado. Oye. Cariño. Mira, ahí adelante venden camisetas. Escoge una para mí. Mi marido sonrió y señaló un puesto callejero. Ah, sí. ¿Cansado ya de las marcas de diseñador? Ya estábamos bien. Podía permitirse fácilmente ropa que costaba miles. Pero él se mantuvo simple. Con los pies en la tierra. Trabajas tan duro para ganar nuestro dinero. No necesito mucho. Solo algo casual para usar en casa. Bromeo. Me acerco para susurrar, además, me amas. Sería feliz sin nada puesto. Siempre y cuando sea contigo. Me reí y le di un empujón juguetón. Eres imposible. De la mano. Caminamos hacia el puesto. ¿Cuánto cuesta esta?, preguntó mi marido. Tomó una camisa. El hombre detrás del puesto llevaba un traje descolorido. Cabello alborotado. Rostro curtido por el tiempo y las dificultades. Al levantar la vista. Nuestras miradas se cruzaron y me quedé paralizada. Era Damien. Él también me reconoció. Su mirada se llenó de pánico. Envidia. Y una especie de vergüenza desesperada. 50, murmuró. Apenas audible. Bueno, tómalo, respondió mi marido, entregándome el dinero. Damien lo aceptó en silencio. Bajó la cabeza. No dijo ni una palabra más. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Luego me di la vuelta y me alejé con mi familia. Justo antes de doblar la esquina. Miré hacia atrás. Damien estaba allí, observándonos desde lejos. Sus ojos estaban cargados de arrepentimiento. De añoranza. Pero yo solo miraba hacia adelante. Ese camino. Pavimentado de luz y amor. Era mi nueva vida. En cuanto a él, no era más que una sombra pasajera en mi historia. Y él lo sabía. También. Su figura, encorvada y cojeando, se perdió entre el tráfico. Perdido para siempre en un pasado que jamás regresaría. Fin. Era la chica más guapa del Instituto Privado de Bienestar. Conocí a mi padre biológico en la fiesta privada de vino de un hombre adinerado, solo por mi asombroso parecido con su esposa.
Un regalo aún por revelar para el entretenimiento. Me enviaron unos conspiradores para una prueba de paternidad. El resultado confirmó que yo era, efectivamente, la hija secuestrada de una familia adinerada. Desde entonces me convertí en el hazmerreír de la alta sociedad y una vergüenza para la familia. Me torturaron toda la vida. Ese día, el director del Instituto de Bienestar me acompañó personalmente a la velada. Antes de que saliera del coche se inclinó obsesivamente hacia mí, respiró hondo y dijo: «Hueles divina, querida». Su mirada era lasciva y arrepentida. Sabía que lamentaba tener que entregarme. Mi belleza lo había hecho insistir una y otra vez en pedirme un precio más alto. Pero esta velada era demasiado exclusiva si alguien quería invitarme. No podía rechazar a ninguno. Sentí náuseas, pero no me atreví a demostrarlo. Si arruinaba sus planes, me esperaba el infierno. Llevaba un uniforme de camarero transparente y revelador cuando me hicieron pasar a la fiesta. Era una reunión privada, solo para hombres, de los hombres más ricos de la ciudad. Sabía exactamente lo que me esperaba, pero no pude escapar. Los guardias de la puerta eran todos hombres corpulentos. Había muchos adolescentes como yo en la fiesta, vestidos provocativamente con rostros hermosos pero miradas vacías. Algunos eran de mi institución de bienestar, pero todos seguían convergiendo hacia mí, lascivos y fanáticos. Tenía una expresión vacía. Estaba acostumbrada. Desde pequeña sabía que era hermosa mi mayor virtud y mi fuente de... Por alguna razón, esta vez hubo más susurros de lo habitual. Un parecido asombroso. Podrían ser gemelas. Una belleza tan impresionante es realmente rara. ¿Podría ser que sus miradas albergaran significados ocultos? La mano de un hombre se posó en mi hombro y no pude evitar estremecerme. Al girarme vi a Ethan, el hijo mayor de la familia Ethan. Había memorizado los perfiles de todos por insistencia del director. Podrían convertirse en mis benefactores algún día. Me levantó la barbilla con naturalidad, examinándome de lado a lado. Rayos, es como una versión más joven de la señora Richard. Se rió con ganas. Si Richard ve esto se pondrá furioso. Alguien a su lado intervino. Se rumoreaba que la familia Richard tenía una hija biológica que desapareció hace años. Sus ojos brillaron y me preguntó: ¿de dónde eres? Lo primero que dije fue: Instituto de Bienestar Kansing. Una sonrisa se dibujó en su rostro y la acompañé a la sala de recepción. 5 minutos después, alguien vino a recogerme varios mechones de cabello. Tras 3 horas de confinamiento en la sala de recepción, Ethan entró riendo a carcajadas, con los ojos brillantes de emoción, como si acabara de drogarse. «Vamos, señorita Richard, le presento a su querido padre». Me sacó a rastras. A la vista de todos presentó un informe de ADN apresurado a un apuesto hombre de mediana edad. «Gerente general Richard, debería agradecerme que encontré a su hija biológica». Su voz era triunfal y a la vez maliciosa al anunciarlo a la sala. En ese momento vi cómo la expresión del hombre de mediana edad pasaba de la incredulidad al desdén, y luego a la repulsión absoluta. Las miradas de la multitud se convirtieron en burla y desdén, y sus susurros se hicieron más fuertes. La hija biológica de la familia Richard, de mediana edad y poderosos, ¿se ha convertido en camarera? Qué lástima que estuviera deseando tenerla en mis brazos esta noche. Humillada me encogí en mí misma, aferrándome a mi cuerpo apenas cubierto mientras le suplicaba a Richard con la mirada. Richard levantó la mano para abofetearme, vergonzoso, desvergonzado. En mi vida pasada, la alegría de encontrar a mi familia se había convertido instantáneamente en desconcierto. Con lágrimas en los ojos intenté explicar: no vine aquí por elección propia, me obligaron. Pero nadie me escuchó, espetó Richard. Si tuvieras algo de dignidad, estarías muerto. Me mordí el labio hasta que sangró, agaché la cabeza avergonzado, temblando por todas partes. Incluso después, cuando tuvieron que reconocerme como familia, me trataron como la mayor desgracia de la familia Richard. Me rebautizaron como Lily, queriendo decir complacer a los demás, como una forma de humillación. Pero esta vez, le agarré la muñeca. Señor Richard, no es la descarada la que tienen todos, viejo libertino. Recorrí la sala con la mirada. ¿No son ustedes los que visten a menores de edad con ropa erótica, intentando violar la ley?
La sala se quedó en silencio, los rostros enrojecidos de vergüenza, todos evitaron mi mirada. Yo tampoco quiero reconocerte como mi padre, ¿quién querría a un libertino por padre? Me quité la mano de Richard con frialdad, su rostro se oscureció hasta un tono casi morado, casi podía oírle rechinar los dientes. Antes de que pudiera arremeter, un grito de pánico vino del exterior. Emergencia, una horda de reporteros y policías están aquí. Entonces me agarré los hombros con fuerza, ardiendo de ira. ¿Tú hiciste esto? Lo miré con inocencia. ¿Dónde escondería un teléfono con este diminuto disfraz de conejita? Tampoco había teléfonos fijos en la recepción, rugió. ¿Quién hizo esto? Les haré pagar. Richard parecía aún más asustado, temiendo que los periodistas expusieran su fachada de devoto esposo y padre. Me burlé por dentro. Espera a que descubras que fue tu hija adoptiva, Sofía, en mi vida pasada. Alguien en la velada le había contado a Sofía los chismes sobre que yo era un Richard, y ella descuidó el resto. Su objetivo era marcarme como una desgracia, asegurándose de que los Richard nunca me aceptaran, y ella pudiera mantener su estatus como su hija. Había funcionado. Los periodistas habían entrado en masa, capturando fotos de mi despeinada. Al día siguiente el titular era La familia Richard se reúne, con la hija perdida reía y sin escolta de clase baja. La historia de mi reunión se extendió por la sociedad, avergonzando a toda la familia Richard. Nadie cuestionó por qué tal reunión de hombres ricos tenía adolescentes como yo presentes. Esta vez, simplemente avisé a la policía sobre presuntas actividades grupales ilegales y prostitución forzada. Cuando Sofía notificó a los periodistas, lo que los periodistas capturaron fue a la élite de la ciudad siendo dejada. La policía me sacó para interrogarme y nadie pensó en mí. Esa noche esos caballeros dominaron las noticias, aunque en realidad no había sucedido nada. La vestimenta reveladora de los adolescentes era prueba suficiente de sus intenciones lascivas. El rostro de Richard ocupaba un lugar destacado, y el sitio web de la familia Richard se llenó de furiosas reacciones negativas. Fue entonces cuando me dieron la bienvenida de nuevo a la familia Richard. Como en mi vida pasada, los Richard tuvieron que reconocerme. Temían que dejarme fuera provocara escándalos peores. Me quedé de pie torpemente en la gran y elegante mansión, flanqueada por sirvientes estoicos, mientras que la elegante socialité, que bebía té frente a mí, no me dedicó ni una mirada. Realmente nos parecíamos. No fue hasta que Richard salió de su estudio que Sofía lo siguió con los ojos enrojecidos. La noble mujer lo saludó con una sonrisa radiante, solo para recibir una sonora bofetada. Has estado intimidando a Sofía todo este tiempo, diciéndole que una vez que nuestro hijo biológico regresara, la descartaríamos. Tan pronto como escuchó eso. Bastardo fue encontrado. Fue incitada a llamar a la policía y a los periodistas, haciéndome perder toda la cara y ofender a todos en nuestro círculo sin ninguna razón. La noble mujer no, mi madre biológica. Amelia se agarró la mejilla, protestando desesperadamente. Siempre he adorado a Sofía como si fuera mía. ¿Cómo pude decir esas cosas? Escondiéndose detrás de Richard, Sofía habló débilmente. Fue mi malentendido de las palabras de mi madre, es mi culpa, no de ella. En mi vida pasada, al presenciar esta escena, solo sentí dolor por mi madre golpeada y corrí a su defensa. No puedes golpearla, esto es violencia doméstica. Fue tu hija adoptiva quien llamó a los periodistas para exponerme. ¿Por qué no la regañas? Valientemente protegí a Amelia, solo para encontrarme con su mirada desdeñosa. Ocúpate de tus propios asuntos, nunca reconoceré a una hija humilde como tú. Richard luego dirigió su ira contra mí. ¿Por qué no te mueres simplemente porque tuviste que ser encontrada como mi hija? Me lloró hasta que mi cuerpo estuvo cubierto de manchas ensangrentadas. Luego me encerró en una habitación oscura sin comida durante días. Yací allí, apenas respirando, hasta que un sirviente que traía agua temió que muriera y llamó a un médico de familia. Ese fue mi primer día en casa, sin una reunión con lágrimas, nadie llorando mi sufrimiento en el Instituto de Bienestar. Solo abusos, palizas y hambre me dieron la bienvenida. Esta vez, miro con ojos fríos, la furia de Richard creció. Si no hubiera sido tan sarcástico, porque Sofía lo habría malinterpretado, porque habría hecho algo tan estúpido. ¿Sabes cuánto he perdido? Asentí por dentro. El rumor había sido expuesto para siempre. Los dignatarios habían cortado lazos con los Richards y juntos les arrebataron múltiples proyectos. Mientras despotricaba, agarró un látigo de la pared y lo azotó con fuerza contra Amelia. 1, 2, 3, 4, 5. Conté en silencio mientras los gritos de Amelia resonaban. Se giró hacia Sofía en busca de ayuda, pero la chica mantuvo la mirada baja, congelada.
luego Amelia me miró y le devolví la mirada fríamente, mi mirada se llenó de sombra y frío, finalmente. Richard se cansó, Amelia se acurrucó en el suelo, gimiendo sin rastro de la altiva noble de antes, arrojó el látigo a un lado y regresó furioso a su estudio, sin dedicarme una mirada. Después de todo, mirarme le recordaría que ahora era conocido como un libertino certificado públicamente. Sofía se mordió el labio. Madre, espera, iré a calmar a papá. Solo me arrodillé junto a Amelia, apartando suavemente su cabello húmedo por el sudor. Madre, todos saben que Sofía llamó a la policía y a los periodistas. Humíllame, pero ¿por qué te castigó papá? Te ve a ti, su esposa, como nada más que una niñera para criar a Sofía. Eres tan lamentable, madre, a tu esposo solo le importa Sofía, no tú. Los ojos de Amelia se movieron, donde antes solo había dolor, ahora había locura. Intentó abofetearme, pero le atrapé el brazo cicatrizado. Ahorra energía, él no me ama. No soy tu enemigo, pareció entender, cesando su lucha mientras su mirada se volvía hacia el estudio, una mezcla de odio y celos. Me tomó toda una vida darme cuenta de que mi madre era una tonta romántica desesperada. Richard era su Dios, su todo. Ella había sacrificado cualquier cosa por su amor, pero él la veía como nada más que una herramienta para desempeñar el papel de señora. Richard, una vez, había amado a la difunta madre de Sofía, ahora, dudaba de Sofía. Amelia había pasado años compitiendo con Sofía por su afecto, pero tuvo que fingir ser la madre perfecta, por órdenes de Richard. Ahora que estaba aquí, podía romper esta toxicidad. Ciclo con la voz ronca preguntó: ¿qué quieres? Sonreí: madre, si Sofía y yo chocamos, todo lo que tienes que hacer es mantenerte al margen. Sofía era el enemigo más fácil de derrotar aquí. A los ojos de Sofía, debería haber muerto en el Instituto de Bienestar, en lugar de regresar para robarle la vida. En mi vida pasada, ella había orquestado innumerables planes para alejarme. Cuando se dio cuenta de que era igual de maltratado en casa, se había vuelto más audaz hasta que por un hombre, me torturó hasta la muerte. Esta vez, la haría pagar. No fue difícil. Sofía también era una tonta romántica y su enamorado no era otro que Ethan, ese playboy sádico. Para mi sorpresa, el heredero aparente se había interesado en mí después de la velada, impresionado por mi desafío ese día, después del banquete. Ethan había intentado implacablemente invitarme a salir, no rehusé ni me comprometí. 5 invitaciones, una aceptación, un poco de coqueteo, luego retirada. Nunca había conocido a alguien como yo y su curiosidad estaba al máximo. Sabía que me veía como una presa. Si me atrapaba, sería devorada. Richard, consciente del interés de Ethan, estaba encantado. Después de todo, el capricho del heredero en la velada lo había avergonzado y quería vengarse sutilmente. Veo que aprendiste algunos trucos en el Instituto de Bienestar. Útil, hombre, no aprecies lo que es demasiado fácil, hazte el difícil y asegura más beneficios para los Richards. Sonreí. ¿Qué significa la familia Richard para mí? Hablemos del pago. Si mantengo su interés, me darás 500.000 y tú mensualmente. Richard se rió. Trato, solo mantén a Ethan enganchado. Parecía complacido de que las personas con ambición fueran más fáciles de controlar. Pronto tuve una tarjeta bancaria y mi primer pago fue 1.000.000 de yuanes. Ver al mayordomo se embaldosa, contratar tutores. La apariencia no provinciana de Ethan por sí sola no lo detendrá. Richard era generoso con la gente útil. Luego me acerqué a mi madre. La misma táctica, ¿qué me darás si te ayudo? Rápidamente llegamos a un acuerdo y mis cuentas aumentaron aún más. Los sirvientes, siempre menos atentos, sintieron el cambio en la actitud de la pareja y comenzaron a tratarme como una verdadera joven amante. Viví como la realeza en la mansión. Richard estaba muy lejos de ser como antes. Sofía no podía soportarlo por Lily. Sofía ladró, deteniéndome en las escaleras, sin previo aviso, me dio una fuerte bofetada en la cara, mi mejilla se hinchó al instante. No creas que recuperar el nombre Richard te hace mí igual, soy la única amante joven aquí, solo eres un perro callejero inútil. Perro callejero, sosteniendo mi mejilla, marqué un número. Ethan, no puedo verme hoy. Al nombre. Sofía palideció. Me golpeó. ¿Quién? Sofía, dijo que solo soy apta para ser la perra de Richard. El rugido de Ethan llegó a través del teléfono. ¿Qué carajo? Tengo una mano posterior sobre ti, y ella se atreve. Dile que se quede en casa y espere, le daré una lección por ti. Sofía debió haberlo escuchado, su mirada era asesina. Subí las escaleras, cerrando la brecha. Dime, Sofía, cuando venga Ethan, ¿perdonará a la señorita Richard o vengará esto? Perro callejero. Su pecho se llenó violentamente, pero no salieron palabras. Ethan siempre había actuado por capricho sin importarle las conexiones familiares o el decoro social.
¿qué más se podía esperar? La familia Ethan tenía un poder inmenso, y como el único hijo de su padre, era intocable. Sofía se quedó de pie en el hueco de la escalera, esperando. Claramente no creía que Ethan la ofendería a ella ni a los Richards por mi bien. Su expresión de sorpresa era palpable cuando, después de saludarlo tímidamente con un rubor, la arrastraron por las escaleras y la patearon con fuerza. Suspiré, le había lanzado su corazón a un hombre sin siquiera saber si era humano o demonio, y ese corazón era negro para empezar. 5 ETH y me sacó de la mansión Richard, ignorando a los sirvientes y los lamentos de Sofía. Corrió a su apartamento, me inmovilizó contra la cabecera. ¿Cómo me agradecerás que te vengue? Su mano vagó por mi clavícula, su mirada más cruda que su tacto. Lo aparté, Ethan, no soy legal hasta el mes que viene, sonrió con suficiencia. ¿Crees que me importa? Cuando me pediste que interviniera. Sabías el precio. Mientras hablaba, su mano se movió más abajo, agarré su muñeca, mordiéndome el labio. Puedo pagarte de otra manera, algo más valioso para ti. No parecía interesado, y abrochándome el primer botón de la camisa. No estás en posición de negociar, presa del pánico, solté, y si sé quién es el hijo ilegítimo de tu padre. Su mano se congeló, al instante siguiente su agarre se cerró alrededor de mi garganta, jadeé en busca de aire, su agarre se apretó, hasta que temí morir aquí. De repente me soltó, resoplando contuve el aliento, volvió a sonreír. Dígame, señorita Richard, ¿quién es? Antes de que pudiera arremeter de nuevo, me apresuré a explicar. Tu asistente con gafas entrecerró los ojos, él es el lacayo sin carácter. ¿Qué pruebas tienes? Usa gafas para ocultar sus ojos y cejas, son idénticas a las tuyas, a Blaine. Instintivamente los Ethan, aunque moralmente en bancarrota, eran sorprendentemente guapos, con altas pómulos y minas profundas. Dijeron que el legado de mi ascendencia europea. Ethan frunció el ceño, luego maldijo, hijo de puta, conspirando contra mí. Me relajé, me creyó, se levantó de un salto, vistiéndose rápidamente. Pensé que se iría, pero su voz se volvió gélida. ¿Cómo sabe tanto una rata de asistencia social como tú? Me mordí el labio en silencio. Ethan me estudió, reevaluando, apartéla mirada, cogiendo una flor del jarrón del escritorio y ofreciéndola. Lily, ¿estás loca? Mantuve el brazo extendido, esperando. Se burló y luego palideció. Al momento siguiente, huyó como un cobarde. 7-4. Me encontré con un niño sollozando en una esquina de la institución de asistencia social. Era enorme a los ojos de mi hijo, como un árbol gigante. ¿Por qué lloras, Jeff? Mi madre murió. Se atragantó, aunque nunca había conocido a mi madre. Sabía que era alguien que te amaba más. Ahora no tenía a nadie, le di mi único dulce, el que la maestra me había dado ese día para las visitas. Lo salvó, pero sus lágrimas me hizo separarme de él. Lo llamé Dashiellef, hermano mayor del árbol. Dashiellef tenía el ceño fruncido permanentemente, los ojos siempre rojos. No tenía más dulces, así que recogía flores silvestres todos los días, dejándolas en su ventana, pero las flores seguían en contacto. Suspiró, sosteniendo las flores, tan bonitas, pero él las ignoró. Qué duro. Menos a menos, por favor, hermano. Jojo, una flor pequeña, ninguna flor para mí hoy. Una voz clara y juvenil en lo alto, sonrió levemente la primera vez que la había visto. Jeff, te ves tan bien cuando sonríes. Me revolvió el pelo. Su palma cálida como la luz del sol. Nos hicimos amigos. 6 meses después, se fue y nunca regresó, pero cada mes, recibía cartas, ropa, libros, dulces. Aprendí a escribir y dibujar, garabateando respuestas con dulces en mi boca a medida que crecía. La longitud de mis cartas y las suyas se acortaban. Raro pero regalo, plan a tiempo. En mi 10º cumpleaños, recibí un collar, lo usé todos los días. Luego nada, escribí montones de cartas, ninguna respuesta. Temí que estuviera llorando solo. Una noche me escapé, perdida en una encrucijada. La maestra me arrastró de regreso, nadie me diría cómo encontrarlo. Luego llegó el director Víctor y comenzó mi pesadilla. 8 días después, llegaron noticias de que el asistente de Ethan tuvo un accidente automovilístico y se convirtió en un vegetal. Ethan y su padre, el presidente del grupo Ethan, discutieron violentamente en la oficina. Ethan salió con moretones pero una sonrisa. Actúa rápido. Ojalá fuera tan eficiente. Estoy acostumbrado a trabajar en el jardín. A los 15 años, la madre de Ethan se había lanzado a la muerte. Antes que él, después de enterarse del hijo ilegítimo de su padre, solo un año menor que él, su cuerpo cayó a sus pies. Se desmayó y luego enmudeció. Lo enviaron al Instituto de Bienestar Social de su madre. Me conoció. Ahora, años después, éramos extraños.
Señorita, el amo la quiere. Me llamaron al estudio, donde Richard hervía de rabia, látigo en mano. Sofía sollozaba en sus brazos. Amelia permaneció de pie dócilmente como una sirvienta. ¿Incitaste a Ethan a golpear a Sofía? Ethan no escucha a nadie. Miré a Amelia, ella levantó un poco los ojos. Sofía me obligó a llamarlo. Cuando él rechazó su confesión, se cayó por las escaleras en un berrinche, trató de atraparlo, pero él la abofeteó y se fue. Pregúntale a mamá si no sabía que a Sofía le gustaba Ethan. La señora Richard hizo una pausa y luego dijo: escuché a Sofía mencionar que le gustaba a alguien por teléfono. Sonreí, recordó mis palabras: no hagas nada, solo di la verdad. Mamá, Lily, perra, estás mintiendo. Yo nunca se lo confesé a Ethan. Sofía chilló pateando el suelo, tal vez recordando la mirada disgustada de Ethan y esa patada despiadada, su rostro contorsionado por la rabia. Le lancé una mirada fulminante. ¿Quieres que invite a Ethan aquí para confirmar? Estaba segura de que no me expondría. Amelia intervino suavemente: es suficiente. No humillemos más a Sofía. Ethan puede tener mal carácter, pero es joven y guapo. Sofía, tienes buen gusto, no te apresures, encuentra oportunidades para pasar tiempo con él y deja que vea tus virtudes. Basta, todos ustedes, cállense. Los ojos de Richard ardían como el látigo chasqueó contra la alfombra, haciendo que todos se estremecieran. Ahogué una risa, joven y guapo justo en el punto débil del anciano. Sal, Sofía, quédate. Amelia y yo salimos del estudio, separándonos sin mirarnos. La única similitud entre nosotras dos acechaba en las sombras, con los ojos fijos en la puerta del estudio. 5 minutos después, Sofía estalló en gritos, claramente traumatizada. Amelia, al darse cuenta de lo que había sucedido, se tambaleó y se desplomó. Subí las escaleras tranquilamente. Richard finalmente había estallado. La hija adoptiva, que se parecía a su primer amor, criada para ser su trofeo, ¿cómo se atreve a enamorarse de otro hombre? Esto lo obligó a hacerlo. Sofía, despistada como siempre, finalmente había comprendido las depravadas intenciones del hombre que en el fondo fingía adorarla. Mi padre era repugnante, toda esta familia era repugnante. 9. Sofía se escapó de casa, nadie sabía a dónde. El ambiente en casa se volvió helado. Richard frunció el ceño a todos. Amelia, la única, por favor. ¿Esa pequeña perra se quedará fuera?, preguntó. Le insté a un hermano: no cuentes con eso. Richard la obligará a regresar, porque volvería, ahora que conoce los sentimientos de tu padre. ¿Volverá para competir conmigo? La voz de Amelia se elevó estridentemente. Nunca lo tendré. Richard es mío. Me eligió a mí sobre esa mujer. Debe amarme, cierto. Me agarró del brazo salvajemente exigiendo una respuesta. Incorrecto. Te eligió por la riqueza de tu familia. Escupí la verdad. Ella temió. Richard se había casado con Amelia en secreto para avanzar en su carrera, abandonando a la madre de Sofía. Cuando la mujer desconsolada reapareció años después, muriendo, ella le confió a Sofía, después de que la compañía de la familia Amelia fuera adquirida por la suya. Te convertiste en un lastre, y yo, solo basura nacida de una mujer que ama. Por supuesto, todavía cumples un propósito criando a Sofía, haciéndote pasar por la esposa perfecta para ocultar su perversión y una futura cobertura para su incesto. En cuanto a mí, como niña, nunca estuve en sus planes de herencia, deberían haberme desechado al nacer. Así que te desenfocas en esta preciosa hija adoptiva. Mamá, me perdí por accidente. Richard me abandonó a propósito. No, esta sospecha me había perseguido en mi vida pasada. El odio de Richard era, solo por mi vergonzoso pasado, era visceral. Necesitaba saber si la mujer que me llevó durante 10 meses estaba sentada a mi disposición. Lo sé, sonrió. Sin ti, no tenía que compartir a Richard. Cerré los ojos mientras algo dentro de mí se congelaba. 10 semanas después, Sofía regresó sin un centavo. Después de que Richard le cortara las finanzas, ninguna heredera malcriada podría sobrevivir con moteles baratos y comidas de tiendas convenientes, como en mi vida pasada. Había aprendido que no podía vivir sin el lujo de Richard, así que cedió convirtiéndose en su amante secreta. Luego, canalizándose a sí misma sin holgazanear en torturarme, la odiaba con venganza, pero esta vez, la ayudó. Me deslicé en la habitación desordenada de Sofía, se sentó en el suelo con la cabeza gacha, sacudiendo un orgullo en mi entrada. Lily, he vuelto. Y aún así la joven amante de la familia. Richard, no creo que te hagas cargo solo porque me fui, seguro. Yuri atrás, pero, ¿serás la joven amante o el joven amante? Sofía palideció, no esperaba que supiera de ella y Richard levantó la mano para golpear, pero la agarré de la muñeca. Bien, ya ni siquiera lo llamas padre, podemos trabajar con eso, puedo ayudarte a escapar de él, pero te costará. Interesado, entrecerró los ojos, escéptica. Serías tan amable, porque honestamente no me importa, pero alguien se siente culpable por tu
situación y quiere ayudar, quiere conocerlo. Mi franqueza pareció convencerla, asintió con cautela. Bien, te llevaré con él. 11 Cuando incluso abrió la puerta de la suite del hotel, la cara de Sofía palideció, la empujé adentro. Le entregó una copa de vino tinto. Bebe, es una ofrenda de paz por el otro día. Su tono era tranquilo, casi gentil, nada como el volátil y violento Ethan que conocía. Sofía, todavía aterrorizada, bebió el vino de un trago, ahogándose con el ardor repentino. Escucha. Si quieres quedarte con Richard como su mujer, hemos terminado aquí, me transferiré tu dinero como disculpa. No, no quiero eso, Ethan, por favor ayúdame. Sofía se aferró a la camisa de Ethan como una mujer que se ahoga agarrando un salvavidas. Sus ojos todavía ligeramente tímidos a pesar de su terror anterior, Ethan la acarició tranquilizadoramente como uno podría a una pequeña mascota que ha caído en una trampa. Está bien, hablemos. Lily, ve a comer algo primero. He reservado una mesa abajo. Después de ese día, el tono de Ethan conmigo cambió, como si hubiera vuelto al cálido hermano mayor del árbol de antaño, pero nunca mencionó el Instituto de Bienestar ni explicó por qué había cortado el contacto. Justo antes de que se cerrara la puerta, Sofía me lanzó una mirada de celos amargos. Negué con la cabeza. Ella y Amelia eran dos tontas románticas sin remedio, listas para tirar la precaución al viento por una pizca de atención masculina. 12 Sabía exactamente lo que Ethan discutiría con ella. Necesitaba un peón dispuesto a espiar a Richard. Aunque los Richards eran más pequeños que los Ethan, absorber su imperio le daría influencia contra su padre. Sabía que siempre había querido vengar a su madre y esta vez podría tener éxito. Cuando me acerqué a él días antes, grité: Ethan, sé que quieres tomar represalias contra tu padre. Los Richards son un trampolín perfecto, y Sofía es perfecta para manipular, si solo porque piensas que soy un degenerado total. Es por eso que se te ocurrió esto. Me interrumpió bruscamente. Me quedé sin palabras. Para ser justos, había sido amable y protector últimamente, pero el chico que había conocido se había ido, sin importar sus secretos. Ahora era solo Ethan, un colaborador. Después de un largo silencio, se rió con amargura. A veces me miro al espejo y no me reconozco. Me quedé callada, cabeza atada. Bien, te ayudaré a arruinar a los Richards a través de Sofía, y si lo hago, puedo seguir siendo. No terminó, pero supe lo que quería decir. Después de una larga pausa, asentí. 13 Cuando Sofía regresó, era una persona diferente, sonrojada, arrullando a Richard. Cuando llegó a casa: papá, me equivoqué, he vuelto. Richard y Boot, y su collar. Expresión neutral: ven a mi estudio. Sofía tembló pero obedeció dócilmente. Me sentí mal pero impresionado por su habilidad para interpretar el papel. Por Ethan, claramente haría cualquier cosa. Amelia estaba de pie en las escaleras, temblando de rabia porque regresó. ¿Qué hago? ¿Cómo recupero a Richard? No, porque nunca lo tuviste de verdad, no porque no te ame, sino porque cometiste un error, susurré. Ella levantó la cabeza bruscamente. Le diste la fortuna de la familia a Amelia. Deja que expanda a los Richards. Un hombre con poder y estatus puede comprar a cualquier mujer. Para mantenerlo fiel, necesita ser la señora Richard, no la esposa de un director ejecutivo. Deja que alguien más dirija la empresa. Entonces Sofía se irá a pastos más verdes. Amelia pareció absorber esto, murmurando: si no tuviera nada, solo yo me quedaría. Siempre lo has querido a él, no su riqueza, así que lo sacrificaste todo por él. Le metí el pelo detrás de la oreja. No debería pasar el resto de su vida dedicado a ti. Sus ojos parpadeó, luego asintió con firmeza. 14 Amelia salió corriendo y regresó de muy buen humor. Sabía que había ido a ver a Lucas, su hermano menor de 15 años, mi tío, una vez heredero de Amelia, ahora un humilde empleado de Richard. Cuando los padres de Amelia murieron en un accidente automovilístico, Richard había presentado un testamento preparado antes del accidente y absorbió su imperio. Lucas no creía que fuera un accidente. En mi vida pasada, había espiado a Richard, reuniendo evidencia de evasión de impuestos, negocios ilegales, incluso pistas sobre el accidente, pero antes de que pudiera denunciarlo, Amelia, ciega a los crímenes de Richard, lo traicionó. Ahora, si se acercaba a él, aprovecharía la oportunidad. Ya le había avisado que ella sabía la verdad sobre el accidente. En sus ojos, ya no era familia. Apagué la luz, mirando el techo oscuro. El dormitorio de Richard estaba justo encima. Dormiría profundamente si supiera que las dos mujeres más cercanas a él lo habían traicionado. Me di la vuelta, burlándome, y cerré los ojos. 15 Richard estaba de muy buen humor, románticamente satisfecho y entusiasmado con un gran proyecto que yo le había ayudado a conseguir gracias a Ethan. El proyecto era información privilegiada, un contrato clave para un gobierno extranjero. Si Ethan lo ganaba, su padre podría ceder parte del negocio familiar, lo que igualaría las condiciones entre ellos. El proyecto era demasiado grande para Ethan solo, así que necesitaba socios.
Buscaba colaboradores. 5 millones de yuanes si quieres que te presenten. Porque pedí dinero directamente. Richard no sospechó nada. Pagó de inmediato y fue a negociar con Ethan. Sabía que estaría interesado. Aunque a Sofía le gustara Ethan, cuando se trataba de dinero, Richard nunca dejaba pasar una oportunidad. En poco tiempo el proyecto fue efectivamente asegurado por la familia Ethan, con los Richards recibiendo una parte, pero el firmante lavó a Ethan, era su padre. Richard lo había vendido. En la ceremonia de la firma, se burló del pesimista Ethan. Ethan, los negocios son los negocios, no me culpes por asociarme con tu padre. El pájaro sabio elige su árbol, podemos colaborar de nuevo una vez que dirijas a la familia Ethan. Ethan simplemente lo miró fríamente antes de irse, el proyecto avanzó sin problemas, con ambas familias invirtiendo fondos masivos. Lily, ¿estás segura de que habrá un golpe de estado allí en 3 meses? Preguntó Ethan de nuevo por teléfono. Sí, asentí sin dudar. Webb tendió esta trampa, y Richard cayó en ella. La presencia de Sofía había alimentado sus celos de Ethan, y Ned apostó por una traición tramposa a Ethan, y tenía razón. En mi vida pasada, el golpe de estado en el extranjero había sido una gran noticia. En ese entonces, Ethan había liderado la inversión y sufrió grandes pérdidas, lo que le costó operaciones comerciales clave. Esta vez, su padre fue más agresivo, duplicando la inversión de Richards, sin duda con un estímulo abierto al estilo de Ethan. Lily, ¿de dónde sacas toda esta información privilegiada?, preguntó. No respondí directamente. Afán, tiene secretos. Cosas que no puedes contarle a nadie. Se quedó en silencio. Después de una larga pausa, dijo con voz ronca: sí, muchos, gracioso. Yo también. 3 meses después, la noticia se dio como estaba previsto, el caos estalló en ambas familias. Ethan capitalizó el pánico filtrando noticias de inversiones irrecuperables, los precios de las acciones se desplomaron, el patriarca Ethan estaba furioso, convocando una reunión de la junta. Afán, lee por una vez. Ejerció las acciones de su difunta madre para obtener un asiento. Al final, su padre fue destituido como presidente, con el patriarca asumiendo el control temporalmente. Después de la reunión, el patriarca lo detuvo. Ethan, tu padre es imprudente y corto de miras. La junta ha estado descontenta con él durante años, nunca se recuperará después de esto. Sé que te has rebelado por tu madre, el hijo ilegítimo ya es un vegetal, tu padre perdió mucho tratando de superarte, deja ir tu rencor. Tu ladrón Ivo y Inés dejan de pelear, un día, la familia será tuya. 16 Ethan no me dijo su decisión, pero comenzó a aparecer en grandes proyectos de Ethan, incluso posando para fotos con su padre para estabilizar los precios de las acciones. Entendí. Los Ethanes eran demasiado ricos para colapsar por una pérdida, pero los Richards no tuvieron tanta suerte, la inversión había agotado sus reservas, Richard estaba demasiado ocupado pidiendo ayuda para enfrentarme, la bancarrota se avecinaba. Sofía ganó más libertad, a menudo escabulléndose. Sabía que se encontraría con Ethan, todavía necesitaba su información para absorber a los Richards. Cuando regresó, llevaba una moneda de 10 centavos y un brazalete. Lily, Richard solo cayó en la trampa, porque usé a Ethan para provocarlo. Dijo con arrogancia. Ethan dijo que solo le importas como amigo de la infancia, soy yo quien pertenece a su lado. No reaccioné, mi objetivo nunca había sido pertenecer a Ethan. 17 Richard finalmente encontró un prestamista. Lucas había visitado a los Richards el día anterior. Hermano menos y menos ley, un amigo cercano escuchó sobre nuestros problemas y quiere ayudarnos a superarlos, dijo. Richard suspiró con cautela, probablemente el infierno intentó aprovecharse. Todos mis amigos quieren despellejarme vivo ahora que estoy abajo, las amistades de negocios no significan nada en tiempos difíciles. Amelia le dio té. El amigo de Lucas es Oscar, cierto, recuerdo que creció contigo cuando tenía 7 años. Casi se ahoga en un río, lo salvaste. Los Oscar son dinero viejo y minero, simplemente sin pulir, conocemos bien a su familia, presentaron sus respetos cuando murieron mis padres, son decentes. Richard se relajó un poco. Si ambos confían en ellos, hablemos. Genial, lo arreglaré. Días después, Richard recuperó su arrogancia cuando una gran suma llegó a las cuentas de los Richards. Amelia caminaba ansiosa frente a mí. ¿Cuánto tiempo más con tu plan? ¿Se enojará Richard si Lucas se hace cargo? ¿Me culpará por arruinar su carrera? Sonreí levemente. ¿Por qué lo haría? Estaba enojado cuando te fuiste a esquiar para absorber el negocio familiar de Amelia, y mi tío tampoco. Somos familia, lo mío es tuyo, cierto. Amelia no captó el sarcasmo, solo asintió. Tienes razón, la familia lo comparte todo. Me froté la sien. Las drogas la habían confundido más de lo que pretendía. 18 Lily,
yo tenía el conocimiento para terrenos inspeccionados en secreto. Realmente hay una tumba antigua debajo. He empezado a filtrar rumores de que Richard morderá el anzuelo, dijo Ethan. Yo diría que ha hipotecado los edificios de oficinas y las fábricas para invertir en el terreno con los Oscar, asentí. Si muerde el anzuelo, los Richard son tuyos. Los Oscar eran una fachada. Ethan estaba moviendo los hilos, me acarició la cabeza con cariño. Lily, te transferiré la mansión y los autos de Richard. ¿Vivirás bien? Pregunté abruptamente. ¿Devolverás los activos de la familia Amelia a mi tío? Ethan miró hacia otro lado. Escindir las propiedades de Amelia no es simple. Le daré una suma global después. No querrá nada. Suspiré por dentro. Ethan inmediatamente cambió de tema. Lily, ¿cómo lo haces? Nada de lo que has dicho ha estado mal, y todo deja de ser información secreta. Su sonrisa era amistosa, pero sus ojos sondearon agudamente. Me quedé callado, arreglando los vibrantes ramos en la base. Esta vez yo no tenía ninguna urgencia de ofrecerle una sola flor. 19 antes de la subasta de tierras. Ethan frunció el ceño, tirando de su corbata sin descanso. Tenía la vista puesta en la parcela 1, 3 veces el tamaño de la parcela 2. Si la ganaba y las cosas iban mal, el nido de Ethan colapsaría como los Richards. Ya habían sufrido grandes pérdidas, pero renunciar a él era impensable. El gobierno menos el distrito comercial planificado estaba aquí, con una nueva línea de metro. Un centro comercial integrado y oficinas asegurarían ganancias a largo plazo para los Ethan y la prueba vale la pena para su abuelo. Como se esperaba, Richard ganó la parcela 2. Lily, realmente no hay nada debajo de esta tierra, ¿verdad? Ethan se calmó y ayudó a preguntar de nuevo. Negué con la cabeza. Nada en absoluto, exhaló. Luego, al tomar la parcela 1 hoy, me quedé callado, observando cómo ganaba la puja, aceptando con suficiencia las felicitaciones. Desde atrás, su figura borrosa con Richards y todos los demás hombres ricos que había conocido en vidas. Lily se giró de repente, agarrándome del brazo. Está lleno de gente, no te pierdas. Por alguna razón, mi visión se volvió borrosa. 20 meses después, regresé sola al Instituto de Bienestar. Sin decirle a nadie. Era primavera y el patio florecía. El lascivo director Víctor se había ido, el viejo director había regresado. El instituto era como había sido en mi infancia, maestros y niños mayores cuidando a los jóvenes adolescentes libres para estudiar o trabajar. Las fiestas horribles, las subastas de niños a hombres ricos, todo parecía una pesadilla. Nadie hablaba de ello, todos fingían que nunca había sucedido. Ethan me encontró allí. Lily, ¿escuchaste? Los Richards colapsaron, el gobierno prohibió desarrollar esa tierra que Richards arruinó. Felicitaciones, obtuviste lo que querías. Recogí flores, sin levantar la vista. ¿No tienes curiosidad por saber qué les pasó? Continuó sin esperar. Lucas denunció a Richard por asesinar a sus leyes en menos, fraude fiscal, competencia ilegal, incluso implicó a su hermana por conspirar para falsificar testamentos. Ambos están en prisión. Le ofreció un ramo, congraciándose. Sofía vino a mí, lo suficientemente delirante como para pedir matrimonio. Le presenté a Oscar, el director ejecutivo del grupo Sichuan. Él entrena a las mujeres despistadas, les gusta tanto. Me puse de pie lentamente, dejando las flores. Sí. A Oscar le encanta entrenar a chicas jóvenes e indefensas como las de nuestro Instituto de Bienestar. ¿Tú conoces mejor sus gustos? No, palidecí entonces, temblando en la sombra a pesar del sol de principios de primavera. Si no fuera Richard, ¿habrías dejado que Víctor me enviara a la cama de Oscar por negocios rentables? 21. Mi tono era tranquilo. Todo mi dolor y decepción agotados hace mucho tiempo. La vida en la mansión Richards no había sido mejor que el instituto. Despojada de reputación, me trataron como una mariposa social. Pasé de un hombre rico a otro. Nadie me vio como humana. Olvidaron que existía durante sus sórdidos actos y secretos. Ese era el plan de Richard. Lo soporté por una razón: para comprar el Instituto de Bienestar. Estaba rota pero quería salvar a los niños. Cada noche me obligaba a vivir por ese objetivo. Morí antes de lograrlo. Richard había dicho, manténme satisfecha y lo convenceré de que te transfiera el instituto, así que me acosté con Cios, fisgoneé secretos. Hizo que Richard Dritt, finalmente, dijo, he organizado una reunión. ¿Cómo considerar su solicitud? Ese hombre era Ethan. 22. El asistente de Ethan me llevó a una habitación de hotel. Advertencia, es el día en memoria de su madre. Un queso y un mal humor. Cuidado con tus palabras. Me congelé adentro. Él descansaba en un sofá junto a la ventana, los ojos cerrados, con una simple camisa blanca, sin lujos, sin arrogancia. La luz del crepúsculo doraba su cabello, suavizando sus bordes. Me quedé quieta, puños apretados, en silencio. Abrió los ojos palmeando el sofá. Ven aquí. Como llamar a un perro. Obedecí. Señor Ethan, sobre el Instituto de Bienestar lo transferirá.
pero harás algo por mí. Mi corazón dio un vuelco. Has vivido con los Richards lo suficiente, cuéntame todo lo que Richard ha hecho, y es tuyo, así que iba. Tras los Richards, cuando dudé, arrancó el collar de mi garganta. No me digas que te has encariñado con ser un Richard. La cadena se rompió, me arrodillé, agarrando el colgante tomé un tallo de flor que había dibujado con letras, al hermano mayor del árbol. Su agarre en mi brazo se aflojó, ojos fijos en el colgante. ¿Cómo? ¿Por qué tienes esto? Lily, no puede ser. Juajua, su voz tembló aturdido. Víctor dijo que fuiste adoptada. Sí, durante 2 meses, la abuela me odiaba, dijo que parecía seductora y que deshonraría a su familia. Hablé con torpeza. Ya adivinando la verdad en el momento en que lo vi, el día de los caídos. La familiaridad no es coincidencia, pensé, era el hermano mayor del árbol. Pensé que dolería, sabiendo que el chico que desparasitó mi infancia se había convertido en un monstruo, pero lo acepté fácilmente. ¿Cómo podría existir alguien bueno en mi mundo? 23 Ethan luchó más con la verdad que yo. Pronto me transferirán al instituto, murmuró huyendo. Me quedé, pidiéndole a su asistente papel para enumerar los crímenes de Richards. Un trato era un trato con Ethan. La crueldad de Nash. Los Richards estaban condenados. Me reí. Los hombres ricos siempre se canibalizaban entre sí por el poder. Pronto, los escándalos de Richards estallaron, sus acciones se desplomaron. Ethan se abalanzó comprando acciones, triunfante, y luego, una mañana, recibí una llamada de él. Hoy te transferiré el Instituto de Bienestar, ven a firmar los papeles. Condujo a recogerme en persona. Nos sentamos en silencio hasta que se aclaró la garganta. Lily, despedí al director Víctor y traje de vuelta al antiguo director. El Instituto de Bienestar será lo que querías que fuera, lo prometo. Lo despedí, lo hice como yo quería. ¿Podrían sus palabras casuales borrar todo el mal? Un fuego silencioso ardía en mi pecho. No, no era suficiente ni de cerca, pero ¿qué podía hacer? Solo era carne en la tabla de cortar. Antes de que pudiera pensar, la voz de Ethan Nash se tensó. Hay un auto siguiéndonos. Espera, no sabía qué estaba pasando cuando pisó a fondo el acelerador. Estaba demasiado aterrorizada para gritar. De repente, un auto negro se precipitó desde el lado opuesto carril, yendo directo hacia nosotros. En el último segundo, Ethan se desvió, recibiendo el impacto de lado. Me desmayé en el impacto. En mis días, vi a Ethan ensangrentado, la boca formando las palabras lo siento. Ethan murió. En su bolsillo estaba mi collar reparado. 24 El accidente automovilístico fue obra de Richards, en connivencia con el medio hermano ilegítimo de Ethan y tácitamente aprobado por el padre de Ethan, que lo vio como una amenaza. No querían matarlo, solo mutilarlo. Es todo culpa tuya que esté muerto, gritó Sofía, secuestrándome a un bandido y almacén. En mi vida pasada, supe que amaba a Ethan obsesivamente, odiando que me favoreciera. Me torturó durante 3 días. Hasta que me desangré hasta morir, pero cuando abrí los ojos, estaba de regreso antes de la velada. Me quité el collar. Si el cielo me diera una segunda oportunidad, no solo salvaría al instituto, los haría pagar a todos, incluido mi hermano del árbol mayor. 25 Ethan desapareció de mi vida otra vez. Las noticias informaron que el gobierno había desviado el metro, convirtiendo la parcela de Ethan en un páramo. 2 malas inversiones habían empujado a los Ethan al límite, no mejor que los Richards. Richard y Amelia estaban en prisión. Sofía, escapada de Oscar y ahora trastornada, estaba en un centro psiquiátrico. Ahora era el turno de Ethan. Reuní evidencia con otros sobrevivientes. La familia Ethan, sin dirigir institutos de bienestar, había traficado a menores para congraciarse con las élites, pervirtiendo el legado de la madre de Ethan. La última velada tuvo demasiadas figuras poderosas y ninguna evidencia directa, pero esta vez con los crímenes vulnerables y concretos de Ethan habría justicia. La antigua directora, que había regresado, me dijo que la madre de Ethan tenía crímenes familiares y se culpaba a sí misma. Ella me visitaba a menudo y me contrató personalmente, por lo que no se atrevieron a tocar este instituto, pero en otros lugares han estado abusando de niños durante años. Después de que ella murió, me quedé para darle el instituto a Ethan cuando alcanzara la mayoría de edad. Nunca pensé que sería como ellos. Me entregó un paquete de dientes y la evidencia final de esta madre, destinada a quien se oponga al mal. 26 En un día tormentoso, me quedé afuera de la estación de policía y llamé a Ethan. Su voz estaba ronca. Pensé que Eudine alguna vez me hablaría. Después de vengarme, mi venganza no ha terminado. Los Ethan, esos directores, los ricos a los que todos deben pagar. Transmití las palabras del antiguo director. Me descongelé. ¿De verdad crees que tu madre se suicidó por la aventura de tu padre? Lo que has hecho no es diferente de él. Tu madre quería que fueras tú quien se pusiera de pie. Silencio. Excepto por una respiración entrecortada y sollozos ahogados,
colgué. 1 hora después apareció Ethan, empapado pero tranquilo. Juajua, vendrás conmigo, asentí, sacando una flor de detrás de mi espalda. Robé esto del jardín de la estación de policía para ti, sonrió, acariciando mi cabello. Gracias, por un momento el chico gentil de mi infancia estaba aquí otra vez. Epílogo. Un Juajua no sabe eso antes de llamar. Me paré en la azotea de la villa donde murió mi madre. La familia Ethan está en bancarrota. El abuelo tuvo un derrame cerebral. Mi padre, Alexander, lo perderá todo, sufrirá como otros se vuelven contra él. Mi misión está hecha, mi vida puede terminar. Juajua tampoco sabe que yo lo sabía, fue una trampa desde el principio. Cada vez que preguntaba por la tierra, ella evitaba mi mirada, me encantaba burlarme de ella, sabiendo que se iría después de vengarse, dejándome en la oscuridad. Este era mi camino. Abuelo, que me odió, desestimó el suicidio de la madre, diciendo que era normal que una familia poderosa tenga amantes. Alexander incluso desfiló con su amante en el funeral de su madre. Después del servicio, secuestró el auto e intentó matarlos. Sobrevivieron. El abuelo me envió al Instituto de Bienestar para calmarme, prohibiendo a Alexander tomar represalias. El instituto fue el momento más tranquilo de mi vida. Conocer a Juajua me dio calidez y lo olvidó, pero mi venganza había terminado. 6 meses después, regresé con Ethan. Mi crueldad hizo que Alexander escondiera a su amante e hijo con el abuelo. Fingí armonía. A los 18, me uní al negocio familiar con las acciones de la madre, convirtiéndome en el asistente del abuelo, ocupado con el trabajo y los estudios. Le escribí menos a Juajua. A los 20 años dirigí un proyecto rentable, gané elogios de la junta, marginé a Alexander, se enfureció, luego de repente obtuvo información privilegiada y aliados. Me pregunté de dónde venía su nuevo poder hasta que el director de bienestar llamó pidiéndome que me hiciera cargo. Me negué, pero prometí encontrar un reemplazo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ed descuidó las cartas de Juajua, solo enviaba regalos de rutina. Para su 10º cumpleaños preparé un collar. Más tarde, alguien me recomendó a Víctor, un exdirector financiado por Ethan Minus, parecía adecuado. Poco después de que comenzara, Víctor preguntó, ¿cuándo listamos los productos? Hay algunos productos de alta calidad aquí. No entendí hasta que me lo explicó. Así que así fue como Alexander ganó influencia. La tentación parpadeó. Alexander estaba ganando nuestra rivalidad, pero pensando en Juajua, me negué aún así. Inconscientemente corté todo contacto con Juajua. Después de que Alexander me arrebatara otro proyecto importante, el director Víctor me dijo que Juajua había sido adoptada. Finalmente cerré los ojos y asentí cruelmente. A partir de entonces el amable hermano del gran árbol fue ido, reemplazado por Ethan, un hombre que abandonó todos los principios para vivir en el odio. También nunca pregunté cómo Juajua sabía tantos secretos. Temía descubrir el sufrimiento que había soportado y no tenía derecho a entrometerme. A sus ojos, ya era despreciable. Ni siquiera podía decir si la personalidad depravada y violenta que había adoptado era una máscara o mi verdadero yo. Solo podía intentar fingir ser el antiguo yo frente a aquí, un hábito ahora. Qué ridículo era hacer las paces. Cuando Ed fue quien la empujó al atolladero por venganza contra Alexander, Ed se convirtió en un completo monstruo. Pero cuando Juajua me usó para derribar a los Richards y Ethan, sentí una alegría retorcida. Al menos podía hacer algo por ella. 3 Con la familia Ethan caída, mi venganza finalmente estaba completa. De pie en el borde del tejado de la villa, respondí a la llamada de Juajua. Dijo que su madre no solo se había suicidado por la infidelidad de Alexander, también se culpaba a sí misma por arrastrar a esos niños en el infierno. La persona que madre había esperado que expusiera los crímenes de Ethan era yo, que había estado haciendo todos estos años, vengando a mi madre, convirtiéndome en el mismo monstruo que la había llevado a la muerte. Me dolía el pecho. Jadeaba en busca de aire acercándome al borde. Merecía morir, pero Juajua dijo que me estaba esperando en la estación de policía. Ethan, quiero que te entregues y los expongas conmigo. Busquemos justicia para todos los niños como yo. Dudé. La lluvia se detuvo abruptamente, como si el cielo y la tierra esperaran mi respuesta. Entendí, me giré desde la azotea y caminé hacia la estación de policía. El resto de mi vida la pasaría espiando mis pecados. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ed había descuidado las cartas de Juajua, solo enviándole regalos de rutina. Para su 10º cumpleaños preparé un collar. Más tarde alguien me recomendó a Víctor, un exdirector financiado por Ethan Minus. Parecía adecuado. Poco después de que comenzara, Víctor preguntó, ¿cuándo listamos los productos? Hay algunos productos de alta calidad aquí. No entendí hasta que me lo explicó. Así fue como Alexander ganó influencia. La tentación parpadeó. Alexander estaba ganando nuestra rivalidad, pero pensando en Juajua, me negué
Aún así, inconscientemente corté todo contacto con Huahua. Después de que Alexander me arrebatara otro proyecto importante, el director Víctor me dijo que Huahua había sido adoptada. Finalmente cerré los ojos y asentí cruelmente. A partir de entonces el amable hermano mayor del árbol se había ido, reemplazado por Ethan, un hombre que abandonó todos los principios para vivir en el odio. También nunca pregunté cómo Huahua sabía tantos secretos. Temía descubrir el sufrimiento que había soportado y no tenía derecho a entrometerme. A sus ojos, ya era despreciable, no podía. Incluso decir si la personalidad depravada y violenta que había adoptado era una máscara o mi verdadero yo, solo podía intentar fingir ser el antiguo yo frente a mí. Ahora era un hábito, qué ridículo era hacer las paces. Cuando Ed fue quien la empujó al atolladero por venganza contra Alexander, Ed se convirtió en un completo monstruo, pero cuando Huahua me usó para derribar a los Richards y Ethan, sentí una alegría retorcida, al menos podía hacer algo por ella. 3 Con la familia Ethan caída, mi venganza finalmente estaba completa, de pie en el borde del tejado de la villa, respondí a la llamada de Huahua. Dijo que su madre no solo se había suicidado por la infidelidad de Alexander, también se culpaba a sí misma por arrastrar a esos niños al infierno. La persona que su madre esperaba que expusiera los crímenes de Ethan era yo, que había estado haciendo todos estos años. Vengar a mi madre convirtiéndome en el mismo monstruo que la había llevado a la muerte, me dolía el pecho, jadeaba en busca de aire, acercándome al borde, merecía morir, pero Huahua dijo que me estaba esperando en la estación de policía. Ethan, quiero que te entregues y los expongas conmigo, busquemos justicia para todos los niños como yo. Dudé, la lluvia se detuvo abruptamente, como si el cielo y la tierra esperaran mi respuesta. Entendí, me giré desde la azotea y caminé hacia la estación de policía. El resto de mi vida la pasaría espiando mis pecados. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ed había descuidado las cartas de Huahua, solo enviándole regalos de rutina. Para su 10º cumpleaños, preparé un collar. Más tarde alguien me recomendó a Víctor, un exdirector financiado por Ethan Minus. Parecía adecuado. Poco después de que comenzara, Víctor preguntó: ¿cuándo listamos los productos? Hay algunos productos de alta calidad aquí. No entendí hasta que me lo explicó. Así fue como Alexander ganó influencia. La tentación parpadeó. Alexander estaba ganando nuestra rivalidad, pero pensando en Huahua, me negué. Aún así, inconscientemente corté todo contacto con Huahua. Después de que Alexander me arrebatara otro proyecto importante, el director Víctor me dijo que Huahua había sido adoptada. Finalmente cerré los ojos y asentí cruelmente. A partir de entonces el amable hermano mayor del árbol se había ido, reemplazado por Ethan, un hombre que abandonó todos los principios para vivir en el odio. También nunca pregunté cómo Huahua sabía tantos secretos. Temía descubrir el sufrimiento que había soportado y no tenía derecho a entrometerme. A sus ojos, ya era despreciable, no podía. Incluso decir si la personalidad depravada y violenta que había adoptado era una máscara o mi verdadero yo, solo podía intentar fingir ser el antiguo yo frente a mí. Ahora era un hábito, qué ridículo era hacer las paces. Cuando Ed fue quien la empujó al atolladero por venganza contra Alexander, Ed se convirtió en un completo monstruo, pero cuando Huahua me usó para derribar a los Richards y Ethan, sentí una alegría retorcida, al menos podía hacer algo por ella. 3 Con la familia Ethan caída, mi venganza finalmente estaba completa, de pie en el borde del tejado de la villa, respondí a la llamada de Huahua. Dijo que su madre no solo se había suicidado por la infidelidad de Alexander, también se culpaba a sí misma por arrastrar a esos niños al infierno. La persona que su madre esperaba que expusiera los crímenes de Ethan era yo, que había estado haciendo todos estos años. Vengar a mi madre convirtiéndome en el mismo monstruo que la había llevado a la muerte, me dolía el pecho, jadeaba en busca de aire, acercándome al borde, merecía morir, pero Huahua dijo que me estaba esperando en la estación de policía. Ethan, quiero que te entregues y los expongas conmigo, busquemos justicia para todos los niños como yo. Dudé, la lluvia se detuvo abruptamente, como si el cielo y la tierra esperaran mi respuesta. Entendí, me giré desde la azotea y caminé hacia la estación de policía. El resto de mi vida la pasaría espiando mis pecados. Después de que Alexander me arrebatara otro proyecto importante, el director Víctor me dijo que Huahua había sido adoptada. Finalmente cerré los ojos y asentí cruelmente. Desde entonces, el amable hermano mayor del árbol se había ido, reemplazado por Ethan, un hombre que abandonó todos los principios para vivir en el odio. También
Nunca pregunté cómo Juajua sabía tantos secretos, temía descubrir el sufrimiento que había soportado y no tenía derecho a entrometerme, a sus ojos, ya era despreciable. Ni siquiera podía decir si la personalidad depravada y violenta que había adoptado era una máscara o mi verdadero yo, solo podía intentar fingir ser el antiguo yo frente a aquí, un hábito ahora, qué ridículo era hacer las paces. Cuando Ed fue quien la empujó al atolladero por venganza contra Alexander, Ed se convirtió en un completo monstruo. Sin embargo, cuando Juajua me usó para derribar a los Richards y Ethan, sentí una alegría retorcida, al menos podía hacer algo por ella. 3 Con la familia Ethan caída, mi venganza finalmente estaba completa. De pie en el borde del tejado de la villa, respondí a la llamada de Juajua. Dijo que mi madre no solo se había suicidado por la infidelidad de Alexander, también se culpaba a sí misma por arrastrar a esos niños al infierno. La persona que mi madre esperaba que expusiera los crímenes de Ethan era yo, que había estado haciendo todos estos años, vengando a mi madre convirtiéndome en el mismo monstruo que la había llevado a la muerte. Me dolía el pecho, jadeaba en busca de aire, acercándome al borde, merecía morir, pero Juajua dijo que me estaba esperando en la estación de policía. Ethan, quiero que te entregues y los expongas conmigo, busquemos justicia para todos los niños como yo. Dudé, la lluvia paró abruptamente como si el cielo y la tierra esperaran mi respuesta. Entendí, me di la vuelta desde la azotea y caminé hacia la estación de policía. El resto de mi vida la pasaría espiando mis pecados, después de que Alexander me arrebatara otro proyecto importante. El director Víctor me dijo que Juajua había sido adoptada. Finalmente cerré los ojos y asentí cruelmente. Desde entonces el amable hermano mayor del árbol se había ido, reemplazado por Ethan, un hombre que abandonó todos los principios para vivir en el odio, también. Nunca pregunté cómo Juajua sabía tantos secretos, temía descubrir el sufrimiento que había soportado y no tenía derecho a entrometerme, a sus ojos, ya era despreciable. Ni siquiera podía decir si la personalidad depravada y violenta que había adoptado era una máscara o mi verdadero yo, solo podía intentar fingir ser el antiguo yo frente a aquí, un hábito ahora, qué ridículo era hacer las paces. Cuando Ed fue quien la empujó al atolladero por venganza contra Alexander, Ed se convirtió en un completo monstruo. Sin embargo, cuando Juajua me usó para derribar a los Richards y Ethan, sentí una alegría retorcida, al menos podía hacer algo por ella. 3 Con la familia Ethan caída, mi venganza finalmente estaba completa. De pie en el borde del tejado de la villa, respondí a la llamada de Juajua. Dijo que mi madre no solo se había suicidado por la infidelidad de Alexander, también se culpaba a sí misma por arrastrar a esos niños al infierno. La persona que mi madre esperaba que expusiera los crímenes de Ethan era yo, que había estado haciendo todos estos años, vengando a mi madre convirtiéndome en el mismo monstruo que la había llevado a la muerte. Me dolía el pecho, jadeaba en busca de aire, acercándome al borde, merecía morir, pero Juajua dijo que me estaba esperando en la estación de policía. Ethan, quiero que te entregues y los expongas conmigo, busquemos justicia para todos los niños como yo. Dudé, la lluvia paró abruptamente como si el cielo y la tierra esperaran mi respuesta. Entendí, me di la vuelta desde la azotea y caminé hacia la estación de policía. El resto de mi vida la pasaría espiando mis pecados, que había estado haciendo todos estos años, vengando a mi madre convirtiéndome en el mismo monstruo que la había llevado a la muerte. Me dolía el pecho, jadeaba en busca de aire, acercándome al borde. Merecía morir, pero Juajua dijo que me estaba esperando en la estación de policía. Ethan, quiero que te entregues y los expongas conmigo. Busquemos justicia para todos los niños como yo. Dudé, la lluvia se detuvo abruptamente como si el cielo y la tierra esperaran mi respuesta. Entendí. Me giré desde la azotea y caminé hacia la estación de policía. El resto de mi vida la pasaría espiando mis pecados, ¿qué había estado haciendo todos estos años? Vengando a mi madre convirtiéndome en el mismo monstruo que la había llevado a la muerte. Me dolía el pecho, jadeaba en busca de aire, acercándome al borde. Merecía morir, pero Juajua dijo que me estaba esperando en la estación de policía. Ethan, quiero que te entregues y los expongas conmigo. Busquemos justicia para todos los niños como yo. Dudé, la lluvia se detuvo abruptamente como si el cielo y la tierra esperaran mi respuesta. Entendí. Me giré desde la azotea y caminé hacia la estación de policía. El resto de mi vida la pasaría espiando mis pecados.